buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a hablar del C3, que es esta herramienta que trabajamos en consultas personales y que nos va a permitir tener un objetivo que es el de transferir consciencia. Esto es muy importante para mí. Hace mucho tiempo que estaba deseando el poder trabajar simplemente con la consciencia, y en este caso con esta herramienta nos va a permitir vehiculizar la conciencia, ser una información constante, como iremos viendo, y que nuestro cliente o nosotros mismos podamos tomarla de manera inmediata y va a dar lugar a una transformación importante. No necesitaremos de ninguna herramienta más que nuestra propia consciencia y además la utilización de esta herramienta. O sea, que con muy pocos medios vamos a tener muchas posibilidades. He preparado una presentación que es la que se presentó, gran parte de ella, en el Salón Internacional del Péndulo, que tuvo lugar hace 8 días, que se desarrolló online, ¿de acuerdo? Por tanto, hay personas que quizás ya la conozcan. Lo único que vamos a profundizar un poquito más en lo que es la herramienta como tal, ¿no? El origen de todo esto está en lo que es el péndulo indígena de cristal, ¿de acuerdo? Cuando nosotros creamos este concepto de péndulo indígena de cristal, nos dimos cuenta de que tenía limitaciones. Y como tenía limitaciones, empezamos a trabajar con este cristal. Originalmente era un cristal denominado de Vogel, que luego veremos. Entonces, el objetivo del C3 es trabajar con lo original, con los patrones y con la consciencia. Volver a los modelos más sencillos, en los cuales, como decía antes, lo que hacemos es proyectar consciencia. El tema de cristal. Cuando hablamos de cristal estábamos hablando, miremoslo por donde lo miremos, desde la etimología, desde el origen de la palabra, tanto del griego como del latín, estábamos hablando de hielo. Por tanto, cuando la similitud del cristal de cuarzo con el agua es extraordinaria, ¿vale? Esto Marcel Vogel también habló de ello, y esto nos va a permitir poder transferir información al agua, ¿de acuerdo? No es el objetivo de la charla de hoy, pero esto nos va a dar mucha información, porque no solo vamos a transferir información, proyectar información al sistema energético de mi cliente, sino que nosotros podemos preparar unos remedios para que mi cliente vaya ingiriéndolos y, por tanto, tomando información, al igual que una flor de Bach, por ejemplo. Cuando hablamos de cristales de cuarzo, estamos haciendo, nos remitimos a lo que es el origen de la Tierra, a la parte profunda de la Tierra. Y se constituyen los cristales de cuarzo a través del dióxido de silicio. Inicialmente es un vapor caliente que se cristaliza. Por tanto, lo que quiero hacer ver es que este cristal, que es tan hermoso, aquí y ahora, en realidad nació de las profundidades de la Tierra. Por tanto, somos unos privilegiados cuando nos disponemos a tener esta herramienta. A veces las cosas con las cuales trabajamos parecen como que emergen de manera casual y no es así, ¿no? Sino que ha llevado un tiempo y un proceso natural de elaboración, hasta que finalmente este es un cuarzo tallado, pero originalmente estaba en la profundidad de la Tierra. Cuando hablamos de cuarzos, cualquier cuarzo nos va a permitir almacenar información, amplificarla y transferirla. La de gran diferencia de cualquier cuarzo a este cuarzo, que es un cuarzo tallado, es que nos va a permitir que esa información que hay aquí pueda ser transmitida y focalizada. Es llamativo cuando hablamos de información, que es un término que yo suelo utilizar mucho, porque la información nos va a dar lugar siempre a la transformación. Siempre es muy sencillo de explicar, ¿no? Cuando tú a alguien le dices algo, le puedes dar puedes halagar a alguien, o al contrario, puedes, llevado al extremo, maldecir a alguien. Eso es una información, y eso va a generar, esa información va a generar una transformación energética. Siempre ocurre así. Nosotros, desde el péndulo griego, siempre estamos proyectando información, y a través de esa información vamos a dar lugar a una transformación. En este caso, pues con los cuarzos podemos almacenar esta información, que en el momento en el cual nosotros creamos oportuno, la vamos a amplificar y la vamos a transferir. Y además, la vamos a hacer de una manera coherente. Constantemente vamos a emitir este rayo de información. Los objetivos a nivel terapéuticos
siempre es querer lograr el equilibrio de los estados. Habitualmente tenemos costumbre, tenemos deseo de querer estar siempre bien, estar con una actitud muy positiva ante la vida, ¿verdad? Y cuando pasamos por momentos bajos, aspectos negativos de nuestra vida, lo que queremos es transformarlos automáticamente en positivos, ¿no? Pero la idea sería el poder equilibrar estos estados. Si nosotros nos centramos en aspectos positivos, siempre lo que va a ocurrir va a ser un movimiento del péndulo de un grado. Es decir, si yo estoy procurando estar siempre en los mejores de los aspectos positivos, el estar siempre muy bien, esa posición que me hace estar, que me esfuerzo por estar bien, va a significar que por el movimiento del péndulo voy a estar en el mismo grado, pero en un aspecto negativo, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra propuesta siempre es la de equilibrar estados e integrar las dos polaridades, tanto la positiva como la negativa, en nosotros. Y esto va a hacer que este movimiento pendular sea menor y sea un estado de aceptación de las cosas como son. Y esto es muy importante, como veremos además en una de las aplicaciones que tiene lo que es el C3. Hablamos de frecuencias y esto es muy importante en todo momento, desde cualquier disciplina. Hoy estamos hablando ahora de lo que es C3, pero también podríamos hablar de péndulo Greo o seguramente de cualquier otra terapia, de la gran importancia que tienen las frecuencias. Las frecuencias van a determinar los estados. Es decir, mi vibración viene dada por la frecuencia, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de frecuencia estamos hablando de las veces por segundo en el cual se produce en un ciclo. Cualquier emoción, ya sea positiva o ya sea negativa, o entendida como tal, como positiva o negativa, nos está hablando de una frecuencia, de una vibración. Esta vibración se mide en ciclos por segundo, ¿de acuerdo? Por tanto, hay frecuencias que son de alta frecuencia, en el cual hay un movimiento de vibración en el cual se dan muchas veces en un ciclo, en un segundo, y hay otras frecuencias que son de baja frecuencia, en el cual este ciclo, este movimiento en el segundo, se realiza muy pocas veces. Y esto me va a llevar a pensar que hay cuestiones que son más sólidas, más materiales, y otras que pueden ser más energéticas y podríamos decir, denominarlas si queremos mentales, ¿de acuerdo? Entonces, entre medio de estas, de unas que son muy rápidas y otras que son más lentas, pues nos encontraremos una gran variedad de frecuencias. Y cada una de estas frecuencias va a determinar un estado. Por tanto, nosotros podemos, si queremos, a través de nuestra consciencia, modular la frecuencia de vibración, ya sea de nosotros mismos o de cualquier otra situación o persona, porque nosotros podemos proyectar información, como hemos visto antes, ¿no? Decíamos que un halago puede hacer que una información se proyecte sobre el sistema energético de una persona y dé lugar a una transformación positiva, ¿de acuerdo? Y eso va a significar una reacción, un cambio en la otra persona. Aquí hay un concepto que es muy interesante cuando hablamos de consciencia. Hay tres estados de consciencia fundamentales, o por lo menos como yo lo veo, que son las diferentes visiones que tenemos sobre nosotros mismos y sobre los demás y sobre las circunstancias que ocurren. Hay una visión propiamente que es la típica, la que nosotros vemos en lo cotidiano, en lo más acostumbrado de la forma de vida que tenemos, ¿vale? Y esa visión, pues obviamente es muy subjetiva. Es de acuerdo con lo que yo veo, yo reacciono, sin darnos cuenta de que está por ver si es así o no. Porque yo puedo lograr una metavisión, que es la siguiente forma de ver la vida, que es la posibilidad que se me ofrece a mí mismo de poder verme a mí mismo actuar. Es decir, ante un acontecimiento, por lo general siempre vamos a reaccionar de acuerdo con las memorias que nosotros tenemos en nosotros. Reaccionamos ante la situación. Pero yo, a su vez, me puedo colocar en una metaposición en la cual yo me voy a mirar a mí mismo cómo yo reacciono, ¿de acuerdo? Y eso va a significar una ampliación de mi conciencia. Yo me doy cuenta de mí mismo y puedo tomar, con cierta indiferencia, una visión imparcial de cómo yo actúo. Pero hay que decir que esta metavisión es un desarrollo de esta primera visión.
¿de acuerdo? Y por tanto, también tiene limitaciones porque está marcado por esas memorias que tenemos de esta vida y seguramente de vidas precedentes, ¿vale? De alguna manera estamos limitados por nuestra propia experiencia. Sin embargo, cuando hablamos de una cosmovisión, es la capacidad que nosotros tenemos de tomar información que nos es, entre comillas, ajena, es decir, que no nos singulariza a nosotros, sino que podemos tomarla, esa información, sin tener necesidad real de conocerla y de haberla experimentado, ¿vale? Esta cosmovisión sería, de alguna manera, la visión más grande y más correcta e ilimitada de vivir una experiencia, ¿vale? Porque la experiencia habitualmente está marcada, como decía antes, por las propias memorias que nosotros tenemos que nos han precedido. Pero cuando tomamos una cosmovisión, esas memorias no están limitadas por mi experiencia, sino que están creadas a través de la experiencia de la comunión, es decir, del cosmos entero. Y eso va a significar que hay cosas que yo quizás no las pueda evidenciar hasta el momento en mí, porque mi experiencia vital es limitada. Sin embargo, la experiencia vital del cosmos es muy amplia. Cuando hablamos de cosmos, estamos hablando desde el punto de vista de la etimología en griego de orden, y esto nos interesa mucho, porque decíamos que al principio lo más importante era equilibrar la armonía entre las polaridades positivas y negativas. Por tanto, cuando tenemos una cosmovisión, mi conciencia es mayor y está asociada al orden, a la estructura, al equilibrio y a la armonía, que es lo que deseamos como terapeutas. De esta manera, cuando nosotros tenemos un orden, vamos a dar una estructura a nuestra vida, que por supuesto es lo que queremos. Cuando hay una desestructuración, las cosas empiezan a irnos mal. Vemos que hay una cosa que seguro que compartiremos todos, que es la idea de que la parte espiritual, que viene dado por una frecuencia, por una alta frecuencia, esto que decíamos de los ciclos por segundo, que se realizan muchos ciclos por segundo, muchos movimientos de onda por segundo, correspondería a lo que nosotros llamamos espiritual, pero en realidad son una frecuencia, y es una frecuencia, una alta frecuencia, porque los ciclos se dan muchas veces en un segundo. Sin embargo, lo que decíamos antes, ¿no? De los aspectos materiales, los más cotidianos, los más físicos, se caracterizan por una frecuencia menor y, por tanto, esta longitud de onda es más larga porque se producen menos ciclos por segundo. Estos puntos que veis aquí corresponden al árbol de la vida. El árbol de la vida es una estructura muy interesante que puede proceder de lo que es de la tradición cabalística. Nos indica justamente la parte superior que tiene que ver con la espiritualidad, con una alta frecuencia, y finalmente esta energía va descendiendo a través de los diferentes niveles, a través de las diferentes esferas, hasta expresarse en la esfera número 10, que corresponde a Malkuth, que es donde da lugar a lo que es la evidencia de lo material, porque en este caso la frecuencia desciende, la longitud de onda es más larga, y por tanto se expresa en lo material, ¿de acuerdo? Esto nos puede dar a entender que nosotros somos capaces de modular las frecuencias, somos creadores de una realidad. Y en este esquema vemos como hay un gradiente de materialización, ¿vale? Las frecuencias más altas se encuentran en los aspectos espirituales y las materiales se encuentran pues, en la parte inferior con una longitud de onda más larga y con una frecuencia menor. Bien, pues hasta aquí hemos llegado. Y vamos a hablar de la parte que quizás para mí es más interesante, ¿no? Que es el hecho de poder proyectar información sin necesidad de tener más que una mini herramienta, que sería esta, por el hecho de unas cuestiones técnicas que ahora iremos viendo. Decíamos que la proyección mental es esa capacidad que nosotros tenemos de crear una realidad de acuerdo con la mente. El primero de los principios herméticos nos dice que todo es mental, que el universo es mental y que todo lo creado viene a partir de una mente, ¿vale? Es decir, que nuestra mente, la mente de cada uno de nosotros, ha sido creada a partir de un pensamiento original y que a partir de ese pensamiento original, entre otras cosas, hemos creado una mente singular que es la nuestra. De esta manera, a su vez, esta mente singular es capaz de crear nuevas realidades y nosotros lo estamos haciendo a diario, de manera constante. Muchas veces no nos damos cuenta,
pero constantemente estamos creando una realidad, ¿de acuerdo? A veces esa realidad nos gusta y nos sentimos satisfechos de nuestra experiencia vital y en ocasiones no nos gusta lo que hemos creado, pero deberíamos hacernos responsables tanto de lo que hemos creado y nos gusta como de aquello que hemos creado y no nos gusta, porque quien lo ha creado ha sido nuestra propia mente y esto es muy importante. Debemos de crear constantemente de manera positiva y constructiva, ¿de acuerdo? Para sentirnos bien. Entonces, ¿qué ocurre? Yo puedo impactar, como hemos visto en el ejemplo tan sencillo, ¿no? Del halago, de la bendición, de la maldición, puedo impactar en una persona y esto va a dar lugar a una transformación o si queremos, a una reacción, ¿no? La reacción es cuando nosotros reaccionamos sin ser conscientes de lo que me está ocurriendo a mí y cuando hablamos de transformación es cuando yo soy plenamente consciente de lo que yo quiero lograr y por tanto me transformo. Del mismo modo que podríamos diferenciar entre cambio y transformación. El cambio viene desde fuera y la transformación viene desde dentro. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí en esta ilustración, desde una mente, que viene representado por un cerebro, no necesariamente va a ser así, pero desde una mente, desde una intención, utilizamos una herramienta que es esta y proyectamos un cambio en otro sistema energético, en este caso, otra persona. Fijémonos que otro sistema energético, en realidad estamos hablando de un conjunto de frecuencias que van a dar lugar a un conjunto energético. ¿De acuerdo? Es decir, el cómputo total de mis diferentes frecuencias, de mi cuerpo físico, de mi pensamiento aquí y ahora, de mis emocionalidades, todas estas tienen su frecuencia y el conjunto de todas ellas me van a dar una huella energética y esta huella energética va a tener un valor energético, ¿vale? Y por tanto una singularización energética, una frecuencia. Cualquier acción para mí, tanto positiva como negativa, va a hacer que yo me transforme y cambie mi frecuencia. Bien, pues esta herramienta, originalmente quien la fue creada fue por Marcel Vogel y se trata de un cuarzo pulido, tallado, con una singularidad que si nos fijamos, al igual que hemos visto antes, a ver si la acerco y se ve bien. Si nos fijamos, tiene una estructura bastante parecida a lo que es el árbol de la vida. Marcel Vogel se inspiró en un sueño que tuvo y que se le apareció una figura parecida a esta, el árbol de la vida, y empezó a estudiar y a indagar y observó que se parecía mucho al árbol de la vida. Y eso va a significar, sobre todo desde el punto de vista de la geometría, lo que antes comentaba, ¿no? de cómo nosotros podemos modular las frecuencias hasta finalmente materializarlas. De una fuente, en este caso en el árbol de la vida sería la esfera de Keter, vamos a extender hasta materializar en la esfera número 10 a Malkut, ¿vale? La gestión de las frecuencias me va a poder materializar, ¿no? En este caso, cuando yo trabajo con el C3, lo que hago es proyectar información para poder materializar una nueva realidad, ¿de acuerdo? Y, pues, qué casualidad, ¿no? Que tenga una estructura muy parecida a lo que es el árbol de la vida, que, como decíamos, lo que hace es descender y gestionar la energía hasta poder materializar, hasta poder tomar un fruto de esta gestión energética. Nosotros lo que hicimos fue dar nombre a este cuarzo, que, como decíamos, partía de un modelo original de Marcel Vogel, y en este caso le llamamos T3, cristal de cuarzo cuántico. Sobre todo, es obvio que es un cristal, que es un cuarzo, y cuando hablamos de cuántica es la posibilidad de transformar situaciones a través de la frecuencia, ¿no? No es necesario la existencia de partículas, sino lo más importante y lo más interesante, estaríamos hablando siempre de las ondas, que en un momento dado se van a expresar en partículas si es necesario. Pero lo más apasionante es poder trabajar con ondas en potencia y poderlas expresar en el momento en el cual nosotros deseamos. Poder proyectar esa onda y expresarla, y en este caso nos va a ayudar, pues, la herramienta, ¿de acuerdo?
Bien, si colocamos el cuarzo, el C3, en posición horizontal, claro, como es transparente, tan transparente, a veces tenemos dificultad para que se perciba. Más o menos entiendo que sí que se percibe. Vemos que hay dos puntas claramente, ¿no? Esta que es como más gruesa, más ancha, y después tenemos una que es como más estrecha, más fina, y le llamamos lo que es el disparador. Y esta parte de aquí lo que hace es tomar siempre energía. Toma la energía universal, esta cosmovisión que decíamos antes, toma esa información, la proyecta a través de esta horizontalidad y finalmente es disparada a través de esta punta. ¿De acuerdo? Lo que hacemos es concretar esa información, esos patrones universales que están en el cosmos, esa cosmovisión, que pudieran estar en mí, pero no necesariamente, y tampoco es importante. Mientras estén a nivel universal, yo puedo vehiculizarlas y a través de esta horizontalidad y esta fractalidad que hay aquí, las diferentes facetas van a hacer que esa información sea coherente en el tiempo. Es decir, permanezca constante. Ese patrón original que ha entrado por esta parte de aquí se traslada a esta parte de aquí y proyectándola. ¿Sí? Si queremos, podríamos decir que esta parte corresponde al yin y esta al yang. Este recibe la información y esta la proyecta. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos todos los patrones energéticos imaginables y parte de los no imaginables a día de hoy y podemos proyectarlos en cualquier sistema energético. La sintonización es muy sencilla a través del C3. Nosotros tomamos el C3 enseguida, empieza a fluir energía en él. ¿De acuerdo? El cuarzo se caracteriza por ser piezoeléctrico y en el momento en el cual nosotros como operadores tomamos este cuarzo, empieza una frecuencia, empieza a vibrar. Nosotros fácilmente, especialmente cuando empecemos a trabajar con él, vamos a sentir como hay un flujo energético que hace que vibre y que además, según las circunstancias en las cuales estemos trabajando con mi cliente, el cuarzo empieza a calentarse, ¿de acuerdo? De manera considerable. Es decir, en el momento cuando nosotros empezamos a trabajar, vamos a ver que realmente está funcionando una tecnología, ¿de acuerdo? Realmente, con las palabras siempre se va a quedar corta a lo que es la experiencia en sí. Nosotros lo que hacemos es sintonizar a través del C3, sintonizo con el sistema energético de mi cliente y una vez tenga seleccionado lo que es la aplicación del patrón energético que yo quiera proyectar, le voy a proyectar esta información y voy a alterar al conjunto del sistema energético. Es decir, esa frecuencia que mi cliente tenía, al incorporarle una nueva frecuencia, va a producir un cambio, una transformación y, por tanto, vamos a alterar la frecuencia del cliente. Obviamente, el propósito es que esa frecuencia sea positiva y constructiva. Bien, pues con estas frecuencias nuevas que hemos incorporado, lo que logramos es el objetivo principal que decíamos que era equilibrar estados. Es decir, por lo general nos encontramos que mi cliente viene a consulta o yo mismo vengo a mi propia consulta con el objetivo de armonizar mis estados. ¿De acuerdo? Es decir, no quiero estar en estado negativo y a veces me puedo dar yo miedo, si soy consciente, de un estado positivo en exceso, ¿vale? Porque seguramente me está llevando a un terreno que no es el real, ¿vale? Estoy creándome seguramente castillos en el aire o ilusiones que van en algún momento a despertarme, ¿no? Por tanto, el hecho de esta idea que se dice de persona cabal sería el poder disfrutar de la realidad tal cual es, amarla tal cual es y no dejarse llevar por los aspectos, por la dualidad, ¿no? Esto seguramente que compartiréis conmigo la necesidad y la satisfacción cuando se logra de no apegarse ni al fracaso ni al éxito. Es decir, todo esto es eventual. Eventualmente una persona puede tener éxito, eventualmente una persona puede estar en un fracaso o una desgracia, ¿no? Lo importante es poderla transitar con serenidad y tranquilidad. Esta es la idea, ¿no? Este es uno de los objetivos fundamentales de una terapia. Bien, pues aquí hay opciones de trabajo. Lo que nosotros proponemos con el C3 es que la persona pueda, si desea, adquirir un C3 o bien hacer un entrenamiento con C3, ¿de acuerdo?
Pero antes que esto, me gustaría que hubiera cuestiones acerca del hablado, si tenéis curiosidad, por preguntar cositas y si queréis hacer una prueba de alguien que se ofrezca voluntario a experimentar con el C3. Aquí hay una pregunta del compañero. Nos dice, ¿hay que programar el cristal? Sí, el C3 está programado aquí ahora con 20 aplicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, estas 20 aplicaciones tienen que ver con los caracteres de la humanidad y con cuestiones que vienen de lo más cotidiano. Si queréis, incluso lo podemos comentar, ¿eh? Vamos a comentar cuáles son las aplicaciones que aquí ahora están programadas en este C3.1. Y es una que seguro que nos interesa a todos, que tiene que ver con la abundancia, con amar lo que es. Esto es muy importante porque nos hace referencia al amor incondicional. Es decir, este patrón, esta aplicación, este patrón de amar lo que es aceptar las cosas como son, ¿no? En muchas ocasiones nos cuesta aceptar las cosas como son. Entonces, este patrón nos va a permitir abrirnos a aceptar las cosas tal cuales son. Autonomía. Esto es muy importante, ser autónomos. ¿De acuerdo? Esta capacidad para ser resilientes y no necesitar de una dependencia de los otros. ¿De acuerdo? Autenticidad. Cada uno de nosotros somos una singularidad y debiéramos de expresarnos con confianza y seguridad en que somos quienes somos y debemos ser, ¿de acuerdo? Debemos de buscar seguramente una función, reconocer cuál es nuestra función y esta función seguramente tenga que ver con el servicio a los demás, ¿no? Y esto está muy relacionado con la autenticidad. Armonización y sosiego emocional es clave. Para que nosotros podamos pensar con claridad, previamente necesitamos de un sosiego emocional. Capacidad para vivir la vida. Esto puede llamar la atención, pero hay un grupo importante de personas, un quinto de la población, en el cual tienen dificultades para vivir la vida. Es decir, de alguna manera temen perderla y por tanto no viven. Esto es muy importante. Capacidad para el perdón, para el propio, para perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a los demás. Esto es clave. Captación y transformación de energías adversas. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con magia, con mal de ojo, etcétera, que nosotros conocemos bien desde la herramienta de péndulo hebreo. Captación y transformación de entidades perjudiciales. También lo conocemos bien desde la terapia de péndulo hebreo. Confianza. Esto de confianza no es baladí. No es baladí, es decir, si nosotros tenemos confianza, podemos crear la realidad que queremos. Y esto es muy importante cuando trabajamos desde C3, que estamos proyectando conciencia. Entonces, para poder proyectar conciencia, previamente tenemos que tener confianza. Comunión. A veces nos sentamos separados y esto es el principio de la enfermedad, el sentirnos separados. La comunión es el sentirme uno con el todo, la comunión. O sea, está hablando de la divinidad en mí y en todo lo demás. Nosotros vivimos debiéramos de vivir desde la consciencia de que somos un fractal del todo. Lealtad, esto es muy importante. Hay otro quinto de la población en el cual también se siente que pueden ser traicionados. Y este es un patrón que va a marcar sus vidas, por tanto la lealtad es clave. Liberación de dolor y culpa. Si estamos con dolor y sentimiento de culpa, difícilmente vamos a progresar y vamos a ser felices y sanos a todos los niveles. Sabemos bien que hay muchas de las enfermedades que son autoinmunes. Limpieza de memorias de familia. Aquí y ahora, esta tarde, yo me he estado limpiando. Memorias de familia. Había un momento de colapso y me he hecho un tratamiento en el cual, por supuesto, una vez finalizado, todo ha cambiado. Limpieza de información errónea. Nosotros podemos tener información en nuestro sistema energético proyectado que es erróneo y que va a dar lugar a confusión y a conflictos en mi vida. Nosotros podemos, aplicando el C3, limpiar todas estas informaciones. Liberación de resistencia, esto es clave, es muy importante.
porque creo que compartiréis conmigo muchas veces, aun sabiendo lo que tenemos que hacer, nos resistimos a hacerlo. Por tanto, esto nos lo va a marcar un péndulo auxiliar, cuáles son las aplicaciones más convenientes a aplicarme a mí mismo o a mi cliente, ¿de acuerdo? No nos tenemos que preocupar, pero es muy probable que encontremos la necesidad de liberar resistencias como un inicio a cualquier tratamiento. La aplicación 17 corresponde al logro, que es poder materializar nuestros objetivos. La 18 corresponde a neutralización y transformación de energías nocivas propias. Esto también es muy importante. Muchas veces damos la culpa de nuestros no avances a proyecciones energéticas ajenas, pero hay una parte que corresponde a nosotros, ¿no? Y esto, desde el péndulo hebreo, lo vemos como V verde eléctrico negativo, ¿no? Pero cualquier emoción no integrada como el resentimiento, el orgullo, todo esto son energías nocivas propias que nosotros mismos generamos y que nos impiden avanzar. Otra muy importante es la regeneración energética frente al agotamiento, el podernos energetizar de nuevo, es clave. Y tomar la fuerza de la vida es muy importante porque si no la vida no tiene sentido. La vida, si no tenemos fuerza para vivirla, no tiene sentido. Esto lo vemos claramente con el biómetro de Bobis, en el cual él nos está marcando cuál es mi estado energético, ¿de acuerdo? Entonces, démonos cuenta, en este momento de crisis hoy en España y en el resto de países, sin duda ninguna, si no tenemos salud, nos podemos despedir de todo. Por tanto, atención, hagamos valor a aquello que tenemos y si estamos bien, demos gracias, porque es fundamental. En el momento en el cual perdemos la salud, perdemos todo el sentido de la vida. Bien, vamos a ver más cuestiones que nos comentan. Vale, lo que es el C3 viene programado con estos 20 aplicaciones en lo que es C3.1, ¿de acuerdo? Aquí nos comenta, dice, ¿cómo se trabaja junto al péndulo hebreo? No es necesario trabajar junto con el péndulo hebreo. En realidad, C3 aquí y ahora, pudiéramos decir que puede sustituir al péndulo hebreo. Veremos que la forma de trabajo es mucho más rápida. Podemos decir que es más efectiva, sobre todo por el tema de rendimiento de tiempo, mucho más efectiva. Y bueno, podemos hacer mucho más de lo que a día de hoy podemos hacer con el péndulo. ¿Se puede, por supuesto, combinar con péndulo hebreo? Por supuesto que sí. ¿Se trabaja a distancia? Claro que sí. Y también presencial, por supuesto. Podemos hacer autotratamiento con nosotros mismos. ¿Cómo se obtiene y si se hace un curso? Hay dos opciones, que es lo que yo quería explicar y luego explicaré. Una opción es la de poder adquirir el C3 y otro el C3 Training, que incluye el C3 con todo el kit del C3, pero además hay un entrenamiento importante en el cual se ve con detalle de qué manera trabajamos. La organización que se hace es diferente al de péndulo hebreo. Bueno, estamos trabajando con patrones energéticos de la cosmovisión y cuando dices diferentes al péndulo hebreo, la técnica en sí es diferente y, por tanto, el efecto es diferente, pero se obtienen resultados semejantes dentro de las posibilidades que nos ofrece desde el péndulo hebreo. ¿Se puede transferir información al agua? Sí, por supuesto que sí. Además es clave. Como decía antes, ¿no? Nosotros podemos trabajar con transferir estos patrones, estas aplicaciones al agua e ir incorporándola constantemente en mi día a día. Eso va a significar que la transformación va a ser más progresiva, más fácil y más integrada en mí. Es decir, me va a suponer menos inconveniente el sentirme diferente, que es la idea, ¿no? Tener presente, cuando digo sentirme diferente, porque yo voy a aportar información y va a dar lugar a un cambio en mí. Inicialmente un cambio y finalmente una transformación, ¿de acuerdo? Pero este cambio viene desde fuera por la proyección de la información, pero mi cliente, yo mismo, me voy a hacer consciente de ello. Es por eso que lo más importante cuando trabajamos con C3 es que estamos aplicando información y, por tanto, consciencia. Y la consciencia va a significar que aquí y ahora yo me siento diferente
porque he cambiado mi consciencia. Es decir, el término más fácil, abundancia. En el momento en el cual yo hago un tratamiento con C3 aplicando abundancia, ¿qué ocurre en mí? Pues que yo me he aplicado esta información, este patrón, y me siento abundante. Eso no significa directamente que me lleva al dinero, sino que mi sentimiento, mi conciencia es de abundancia y que, por tanto, si yo mantengo en este estado, voy a generar abundancia en mi vida. Pero lo más importante inicialmente es la conciencia de abundancia. Es decir, no me preocupo ya por el dinero porque me siento abundante. ¿De acuerdo? Si se puede programar con otros aspectos diferentes a los que anuncias, se puede, pero no corresponde al C3.1. Hemos creado nuevos niveles que se van a actualizar a partir de lo que es C3. Es decir, no es necesario que se cambie de C3, sino que este mismo C3, de acuerdo con el trabajo interior de la persona, a través de los trainings, podamos incorporar muchas más herramientas de las cuales están en lo que es C3.1, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, estamos hablando de tecnología y la consideramos como tal, o por lo menos nuestra forma de verla es considerarla como tal. Nosotros trabajamos con la tecnología en este caso de cuarto, pero lo más importante es la conciencia del operador. A partir de aquí, a través del training, nosotros podemos incorporar nuevas aplicaciones al C3. ¿De acuerdo? Y, por tanto, no hay que cambiar como un teléfono móvil de móvil, sino que esta misma herramienta nos va a permitir hacer una ampliación de aplicaciones. Aquí hay una pregunta, dice, ¿cómo lo podemos trabajar con nosotros mismos enfocando la punta en algún lugar del cuerpo en concreto? Sí, todo esto viene explicado tanto en el C3 como en el training. Hay unas gráficas, estas son una gráfica de trabajo, pero nosotros podemos trabajar directamente con nuestro propio sistema energético aplicando tanto en chakras y algunos puntos especiales que están en la gráfica, pero también están en el cuerpo físico, por supuesto, y en capas del aura y chakras, sobre todo. Esta es la forma más fácil de trabajar y creo que es la ideal, porque podríamos complicarlo más, pero no es la idea, sino hacerlo accesible a cualquier persona, poder hacer un autotratamiento sin tener grandes conocimientos del sistema energético, los mínimos, como para poder ser explicado y poder ser trabajado sin más. Obviamente, a través del training se va a aprender muchas herramientas más y se va a tener experiencias singulares. Sí, utilizamos la punta que antes hemos nombrado como disparador y ¡pum! Damos información. Aquí hay una pregunta, Alex, que no entiendo bien. Dice, ¿cómo dices si haces terapia de C3 o PHP? Ah, vale, que cómo decides. Bueno, a ver, he sido siempre practicante de péndulo hebreo. Escribí el libro del péndulo hebreo, el primer libro del péndulo hebreo escrito aquí en España, y soy muy fan y trabajo mucho con péndulo hebreo, por supuesto. ¿Qué ocurre? Que con C3 el trabajo es mucho más rápido y que, por tanto, en una consulta puedes hacer más trabajo que con el péndulo hebreo. Entonces, depende de tus necesidades, depende sobre todo de la confianza inicialmente. No quiero decir que vaya a sustituir al péndulo hebreo. Hay cosas que creo que el péndulo hebreo tiene muy buenas, que es, por ejemplo, el tema económico, que con muy poco dinero se pueden hacer muchísimas cosas y eso significa que está abierto para todo el mundo, ¿no? Entonces, quiero decir que en algún momento puedes sustituir uno por otro. A día de hoy, C3, desde mi experiencia y desde mi conocimiento, puedes sustituir perfectamente al péndulo hebreo y además mejorarlo, ¿no? Pero decirlo esto me da una cierta sensación de inseguridad porque yo he trabajado mucho con péndulo hebreo y no quiero descartarlo. Habrá cuestiones que quizás no sean tan completas como C3, no lo sé. A día de hoy estamos muy satisfechos con las experiencias con terapias que hemos realizado en C3. Sobre todo, además, era algo que estábamos deseando. Los alumnos
aquí presentes seguramente me hayan escuchado muchas veces de mi deseo de trabajar con consciencia, siempre proyectando información, que es lo más importante, y no depender de herramientas, ¿no? A veces cuando trabajamos con péndulo hebreo necesitamos unas etiquetas y esas son las que proyectamos, ¿no? Pero este caso que nosotros habíamos soñado, ¿no? De no necesitar estas etiquetas, pues lo hemos materializado en C3. Sí, aquí hay una pregunta y por supuesto que sí. Se pueden realizar terapias combinadas entre C3 y pH, por supuesto que sí. Hay gente que quizás se sienta más cómodo eliminando magias con péndulo hebreo, porque yo lo entiendo que sea así, pero igualmente se pueden hacer con los mismos resultados extraordinarios o más que con péndulo hebreo con C3, ¿de acuerdo? Pero es cuestión de hacer, si queremos, por supuesto, un tránsito entre una disciplina y otra, pero no sé, es algo muy personal. Aquí hay una pregunta, dice, ¿dónde se guarda el C3? ¿En algún lugar especial? El C3 se guarda en un sitio que se conserve bien. El riesgo que tiene es que se caiga y se rompa, y también el riesgo que tiene el C3 es las puntas, ¿no? Si se nos rompen las puntas y si se rompe el C3, hay que cambiarlo, no habrá manera de poderlo trabajar con él, no habrá manera. Porque las puntas muy importantes, unas van a tomar información y otras van a proyectar información y por tanto tienen que estar bien. Por tanto, esto sí que es importante el cuidado. Yo trabajo para cuando hago el traslado y tal, utilizo papel de cocina, sobre todo con el propósito de cuidar las puntas, ¿de acuerdo? Y esto se guarda en una bolsita y ya está. Sí, aquí hay cuestiones que nos comentan. Dice, hay que limpiarlo. El propio C3 tiene unas herramientas en las gráficas para limpiar el péndulo. El C3. Hay un momento en el cual nosotros absorbemos la información y energía nociva del sistema energético de mi cliente y en la propia gráfica hay un lugar en el cual se limpia, ¿de acuerdo? Por tanto, esto está explicado en lo que son los protocolos de C3. En algún momento hay que descargarlo. No se descargan, sino se limpian, como comentaba la compañera, descargando la información que ha podido tomar como nociva, ¿no? Y se hace en la gráfica, a pesar de que estés trabajando en presencial, ¿de acuerdo? La gráfica va a estar ahí para tú poder descargar las energías tóxicas de tu cliente. ¿Sí? ¿Más cuestiones? ¿Alguien quiere tener una experiencia? Aquí nos comenta, dice, por lo que entiendo, lo vas cargando de información que posteriormente utilizas. ¿Hay un límite? ¿Cómo llevas el control de lo que cargas? Muy bien. Pues aquí la capacidad es muy grande. Tener presente que en un USB que tengamos informático hay una capacidad muy grande, obviamente dependerá del USB, de cargar información. Es bestial, es decir, no sé exactamente cuántas gigas tienen cada uno de ellos, no lo sé, pero es posible ver muchas películas dentro de un USB. Ocurre lo mismo aquí. Tener presente que estamos cargando, en este caso, patrones energéticos, flujos de información. Tenemos esta parte de aquí que pueden estar actualizándose si lo creamos como tal. Es decir, no necesariamente tendrían que estar aquí porque nosotros podemos crear un enlace y accedería a esta información sin la necesidad de que esté toda la información en el propio cuarzo. ¿De acuerdo? Aquí hay un compañero que dice que yo, supongo que quiere tener una experiencia, ¿verdad? Me tenía que decir el apellido. Mientras tanto, vale, Alex Fábrega, perfecto. Aquí hay una pregunta, dice, no entiendo las opciones. Concretamente, ¿qué significan las opciones? Vale, haremos dos experiencias, la de Alex
y la de una compañera, Janet, ¿vale? Que tiene dolor menstrual. Bien, pues vamos a hacer un trabajo a nivel de Alex, a nivel general, algo específico, Alex, si tú quieres. Muy bien, Alex nos comenta acerca de la abundancia, quiere trabajar la abundancia como tal. Bien, pues vamos a hacer un trabajo con Alex. Bien, en este caso nos ha parecido que, Alex, tenemos que limpiar información errónea. Vamos a aplicar este proceso.
Bien, en este caso el objetivo era la abundancia, pero previamente teníamos que haber trabajado otras cuestiones como era lealtad y también limpieza de información errónea. Ahora, Alex, por favor, que nos comente. Y mientras tanto, vale. Bueno, vamos a trabajar dos cuestiones de Janet, o una o la otra. Vale. Que tiene que ver con el dolor menstrual, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a activar el sistema energético. Muy bien. Janet, ahora nos tienes que decir, por favor, de 0 a 10, 10 máximo de dolor, ¿cuál es tu situación actual? ¿De acuerdo?
Bien, pues entonces, Janet, por favor, coméntanos cómo te encuentras. Acerca del dolor menstrual. Nos comenta Alex, dice, muchas gracias Jesús, fue una experiencia muy buena. Al principio tuve una sensación de llanto que desapareció muy rápido. Posteriormente tuve un pequeño dolor en la cresta de la cabeza. Desapareció hasta que al final tuve mucha paz. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alex. Muy bien. Mi pregunta, Alex, aquí y ahora, ¿te sientes abundante? Dice Janet, habla por su esposo, dice mucha tranquilidad, dolor menor y estaría en 4. Vale. Inicialmente Janet tenía un dolor de 9 sobre 10, 10 era máximo, estaba en un dolor importante y a día de hoy en este momento se encuentra a 4, por tanto entendemos que un dolor menos que medio, ¿de acuerdo? Y Alex, a la pregunta de si se siente abundante, me dice, sí, me siento feliz y abundante y agradecido con la vida. Perfecto. Y Janet nos dice que se encuentra relajo en la zona, se encuentra relajada aquí y ahora. ¿Vale? Pues bueno, estos serían 2 ejemplos de trabajo con C3, ¿no? Yo considero que en poco tiempo se consiguen los resultados importantes, muy importantes. Gracias, Héctor y Janet. Perfecto. Pues muy bien, pues si tenéis alguna cuestión más y cualquier cosa, pues quedamos a vuestra disposición. En esencia, esto es lo que es C3. El tema del training es importante porque hay entrenamientos y se conoce con detalle cómo actuar. Hay como 5 horas de formación. Y entonces trabajamos de manera intensa, hacemos ejercicios prácticos de cómo proceder tanto en presencial con mi cliente de consulta como a distancia. A distancia es lo que, bueno, creo que no habéis visto muy bien, pero yo trabajo con las gráficas y entonces lo que hacemos es aplicar las informaciones en estas gráficas y van a tiempo real a nuestros clientes, ¿de acuerdo? Cuando hacemos el training, lo que hacemos es trabajar con gráficas de trabajo a distancia, estas que estamos viendo, pero también cómo abordarlo a nivel presencial, ¿de acuerdo? Entonces, entiendo que de allí que hay 5 horas de formación en directo y grabadas, son vídeos de formación en el cómo aplicar lo que es el C3 en el sistema energético del cliente, ¿de acuerdo? Tanto en chakras como en capas de la aura. No sé si queréis conocer alguna información en detalle, nos podéis contactar por email o WhatsApp para comentar, ¿vale? Si queréis, podéis aprovechar ahora, ¿eh? Y si no, pues como digo, nos contactáis en privado. Sí, Carlos, por supuesto que sí. La formación es online, toda la formación es online. Espera, que creo que hay aquí una diapositiva que explica un poco más esto que me quedaba aquí. Lo que es el C3 en tal es un kit. El kit comprende de lo que es el C3. Está incluido en las 20 aplicaciones que he citado, el manual de uso con fotografías. Hay una parte del manual de uso que viene en formato vídeo también, por tanto, se ve con claridad. Las gráficas de trabajo y un péndulo auxiliar, que es este péndulo, que también es de cristal, ¿de acuerdo? Con este kit de C3, toda la persona que quiera puede empezar a trabajar con él, ¿de acuerdo? Está todo especificado de cómo proceder, ¿de acuerdo? O sea, que no va a haber dudas. Si queremos sacar el máximo de potencial, está lo que es el C3 Training, que es el kit del C3, este que hemos visto, que he explicado, más 6 horas de formación, tutorías personalizadas de cada uno de vosotros, que queráis contactar en particular conmigo, las actualizaciones de C3.1. Es decir, lo que estamos presentando hoy es el C3.1 y vienen con estas 20 aplicaciones, pero es muy posible que incorporemos alguna más o que haya alguna connotación que queramos sacar, ¿vale? Dentro de lo que es C3.1. Entonces, las actualizaciones están incluidas en el precio.
Parece ser que Rosa ya ha entendido. Vale, perfecto. Pues nada, pues quedamos a vuestra disposición. Cualquier cosa que queráis conocer, nos contactáis y agradecer vuestra presencia y confianza. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias.